Vamos a pasar al debate de la segunda iniciativa, segunda comparecencia, que es una comparecencia agrupada. Cuando yo me dirigía a la señora Carazo con el número 2, era para preguntarle quién iba a intervenir en la segunda comparecencia, ¿verdad? Es Patricia del Pozo, ¿no? Y usted la había entendido como si iba a intervenir en segunda ocasión, ¿no? Bien. Pues la comparecencia es a solicitud de los grupos Podemos y Partido Popular sobre los criterios de cobertura de puestos específicos en centros educativos públicos del Polígono Sur de Sevilla por parte de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla. Tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco ante esta comisión tras la solicitud de los grupos Popular y Podemos para informar sobre los criterios de cobertura de puestos específicos en centros educativos públicos del Polígono Sur por parte de la Delegación de Sevilla. Tal y como reza el título de la petición de ambos grupos, que es esta a la que he hecho referencia, yo voy a dar la explicación correspondiente. Aunque soy evidentemente consciente de otras motivaciones que han tenido en consideración al pedir esta comparecencia, que probablemente no concurran en el título que hemos incluido en la comparecencia. Es menos cierto que el título pueda tener una explicación total, sino que lo que vamos a hacer es contextualizar la realidad socioeducativa que ocurre. Es una oportunidad para hablar de esa realidad socioeducativa del Polígono Sur. Esta perspectiva, señores, nos permite abordar las particularidades que presenta esta zona de Sevilla, que han hecho que muy distintas administraciones, Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento actúen de una forma diferencial respecto a las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas, de empleo o vivienda de los barrios que la componen. Pues bien, como ustedes conocen, el comisionado del Polígono Sur de Sevilla se crea por decreto 297/2003 de 21 de octubre como un órgano pensado para la coordinación de todas las actuaciones que desde los distintos ámbitos competenciales son necesarias de implementar en este barrio. Se trató de crear expresamente un cauce para ofrecer la mejor solución a los problemas de marginalidad social, seguridad, empleo, asuntos sociales, educación o vivienda, entre otros, que presentaba dicha barriada. Posteriormente, por acuerdo del Consejo de Gobierno del 20 de diciembre del 2005, se aprobó el Plan Integral del Polígono Sur de Sevilla, con el objeto de responder al reto de la transformación del barrio para su normalización e integración en la ciudad. En dicho plan integral, señoría, se enmarca el Plan Educativo de Zona para el Polígono Sur, aprobado concretamente por acuerdo de 30 de diciembre del 2011 del Consejo de Gobierno y publicado en el BOJA de 16 de enero del 2012. Y es que, como no podía ser de otra manera, el Plan Integral ha dedicado y dedica una atención preferente a la intervención socioeducativa, promoviendo una actuación global por parte de todas las administraciones implicadas que permita superar las fuertes desventajas ante el acceso a la educación de una parte considerable de alumnado de esta zona de Sevilla, como consecuencia de las graves desigualdades sociales de sus habitantes. En suma, señoría, la búsqueda de la igualdad de oportunidades en esta barriada ha requerido y requiere de actuaciones singulares, precisamente por su realidad social, económica y, por supuesto, educativa. El plan específico, que engloba varios programas de acción, como son el desarrollo de procesos y procedimientos para disminuir el fracaso escolar, erradicar el absentismo escolar, la organización de la escolarización y de las enseñanzas de los centros educativos, la optimización, dotación, mejora y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos de los centros, y la potenciación de la educación permanente de personas adultas.
Permítame que le recuerde que una de las actuaciones del Plan Educativo de Zona en el polígono fue un acuerdo para la estabilidad de las plantillas, con el que se buscaba la continuidad del profesorado implicado en la zona, así como de los proyectos de centro. ¿Y ello por qué? Pues porque los procesos educativos emprendidos en la zona son complejos y requieren de perfiles profesionales adaptados a las necesidades de este entorno. Por este motivo, señoría, a los centros educativos del Polígono Sur, en su gran mayoría, no se les dota de personal docente por el concurso general de traslado, sino por la provisión de puestos específicos. Ambas situaciones son vías recogidas en el Decreto 302/2010 de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de puestos de trabajo docente. Fíjense, en esta zona de Sevilla existen 8 colegios públicos de educación infantil y primaria, 4 institutos de educación secundaria, un equipo de orientación educativa y un centro de educación permanente. Pues bien, en el curso 2015-2016, el número de docentes que han desempeñado su trabajo en los centros y servicios de esta zona de Sevilla ha sido de 323. De ellos, 266 accedieron a través de la convocatoria de puestos específicos correspondientes al presente curso escolar, pues el resto, 57 docentes, ya cuentan con destino definitivo allí. Me detengo, señoría, en estos puestos específicos que son, por lo que ustedes preguntan o por lo que ustedes han preguntado, y ciñéndome, a la literalidad del título de la comparecencia registrada. Y que, como pueden apreciar a raíz de los datos que acabo de darles, supone el 82% del total de los puestos docentes del Polígono Sur. Los criterios que se siguen por parte de la Delegación Territorial de Sevilla para cubrir los puestos específicos en estos centros son los previstos en la orden de 24 de mayo del 2011, que desarrolla el mencionado Decreto 302, por el que se regulan los procedimientos de provisión con carácter provisional de puestos de trabajo docente, así como la movilidad por razones de violencia de género. Como digo, dicha orden establece en su artículo 20 cuáles son los puestos que pueden ser convocados con consideración de específicos. Se trata, señoría, de puestos docentes relacionados con funciones como atención al alumnado con enfermedades de larga duración o síndromes específicos, alumnado autista, con disminución auditiva, inmigrantes o en residencias escolares. Y, en el caso concreto del Polígono Sur, la provisión de los puestos tiene este carácter específico porque así lo determina la norma y porque dichos puestos requieren de una actitud voluntaria y especial dedicación para enmarcarse en el plan educativo específico aprobado en Consejo de Gobierno. Al tratarse, precisamente, de una zona de especial situación sociocultural y educativa y con la finalidad de la mejora de sus condiciones. Como es obvio, la dotación de forma mayoritaria de los puestos docentes en los centros educativos de esta zona se lleva a cabo a través de la vía de los puestos específicos. No debe de restar esto ningún ápice de objetividad y transparencia al proceso de selección de los profesionales. Con ello quiero insistir en que estos puestos docentes específicos de los centros del Polígono Sur se cubren a través de un proceso reglado, transparente y público. Y creo que es de justicia reconocer el gran trabajo que vienen realizando los cientos de profesionales que cada día desempeñan su trabajo en esta zona y, en general, la labor que se realiza en el seno del Plan Integral del Polígono Sur. Una vez detallado el tema de la provisión de los puestos específicos con los que se dota a los centros del Polígono Sur, quiero referirme al caso concreto por el que la diputada del Grupo Popular, la señora del Pozo, se interesó ya en la comisión pasada del día 29 de junio. Este caso, señoría, no corresponde a un puesto específico, sino que, según se desprende de la información que me ha sido facilitada por la Delegación Territorial,
es uno de los 4 puestos que designa dicha delegación dentro de la figura de comisionado del Polígono Sur. Concretamente, lo hace para la coordinación y seguimiento del plan educativo de la zona en el Polígono Sur, que, como he comentado, comprende 13 centros, 323 docentes y el conjunto del alumnado escolarizado. Se establecieron estos 4 puestos docentes que designa la delegación y que prestan sus funciones bajo la dirección conjunta de la oficina del comisionado, la comisión de seguimiento del plan. Uno de los 4 puestos es por el que ustedes se interesan y se fundamenta en el artículo 17 de la Ley de Educación Andaluza sobre la adscripción de personal docente a la Administración educativa. ¿Y cuáles son las funciones aprobadas en el marco del propio Plan Integral del Polígono Sur para los profesionales que ocupan estos puestos? Pues según información facilitada por la Delegación Territorial, estas funciones consisten en diseñar, en coordinación con los diferentes organismos, los programas anuales que emanan del Plan Educativo de Zona, el asesoramiento directo y seguimiento de los programas educativos aprobados, la dinamización de las actuaciones acordadas, la organización de la coordinación del equipo de zona en colaboración con el equipo técnico de seguimiento, así como favorecer la coordinación de los distintos servicios del plan integral y de otros agentes y recursos. Le insisto, señoría, en que es bajo el paraguas del Plan Integral del Polígono Sur donde tienen cobertura estos puestos que se llevan dotando desde el inicio de dicho plan integral para esta barriada sevillana. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. En el turno de los grupos, por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora del Pozo. Perdón. Es de menos a más. El Grupo Podemos, el señor de Manuel. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. A este respecto me voy a remitir a un escrito del sindicato USTEA que hasta la fecha de ayer mismo por la tarde no tenía respuesta, escrito presentado el pasado 23 de junio a la delegada provincial de Educación de Sevilla, a raíz de las noticias que se hacían eco precisamente del debate de esta comisión el día 13 de junio. En esa noticia se hacía referencia, efectivamente, a una contratación presuntamente no sujeta a concurso público y adscrita al comisionado del Polígono Sur, como usted acaba de indicar. Y en concreto se hacía referencia a la ocupación de una plaza por parte de la hija del jefe de inspección de esa delegación provincial, el señor Alberto Moreno. Se ponía el acento en que la concesión de dicha plaza no había estado sujeta a los procedimientos ordinarios que dicta la normativa. Bien, el sindicato USTEA nos informa de que en reunión mantenida con la delegada provincial, con algunos jefes de servicio y representantes de otras organizaciones sindicales, estas organizaciones solicitaron a la delegada información relativa al contenido de la noticia de prensa y la respuesta dada por el jefe de servicio de recursos humanos fue que dicha plaza nada tenía que ver con educación, pero usted acaba de decir que sí son plazas designadas por la Consejería de Educación y que la persona a la que se hacía referencia ocupaba un tipo de plaza cuya gestión correspondía al comisionado para el Polígono Sur y que por tanto no dependía en absoluto de la Delegación Provincial de Educación. Bueno, nos gustaría que nos aclarara si son personas designadas por la delegación, por la consejería, porque se dice en esa reunión, según nos informan los sindicatos, que no había ninguna relación entre la Delegación de Educación y el comisionado para el nombramiento de esta persona. Por otra parte, se nos informa también de que en la resolución del 14 de junio de 2016 de la Dirección General de Planificación y Gestión de Recursos Humanos, en la que se publica con carácter definitivo el tiempo de servicio del personal interino, aparece la persona mencionada como perteneciente a las bolsas de trabajo de la Consejería de Educación, con un tiempo de servicio de 1 año, 7 meses y 11 días y como perteneciente al cuerpo 595, que es el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño. Ha sabido también ese sindicato, el sindicato USTEA,
que esta persona desempeña su trabajo como docente en el Centro de Adultos del Polígono Sur, en el CEPER Polígono Sur. Y en aras a la transparencia de la que deben hacer gala los gestores de lo público, en el escrito del sindicato y en aras de la exigencia necesaria de esta, le solicitan a la delegada provincial de Educación la siguiente información, que como no ha tenido respuesta hasta ahora, pues yo le traslado a usted aquí, y es: ¿a qué bolsa o especialidad del cuerpo 595 pertenece esa persona? ¿A qué periodo corresponde el tiempo de trabajo que tiene computado? ¿De qué modo accedió a la bolsa? Es decir, si fue de modo ordinario o extraordinario. ¿Qué procedimiento se ha puesto en marcha para la adjudicación de la plaza que ocupa? Y por otro lado, este sindicato ha intentado también ponerse en contacto con el comisionado y se le dice que no eran 4 puestos sino 3 los que tenían asignados para el Polígono Sur, y que por tanto esta persona no ocupaba ninguno de esos puestos, sino que sería un puesto añadido. Bueno, también sabemos que el sindicato CGT ha presentado un escrito similar y hasta la fecha que sepamos sin respuesta igualmente. Podríamos añadir a esas preguntas que planteaba el sindicato usted en su escrito: ¿por qué esas plazas, ya que usted mismo ha hecho referencia a una convocatoria de puestos específicos, no se han cubierto de esa manera? Y el hecho de que esas contrataciones se produzcan al final, al margen de cualquier concurso de méritos, pues no solo contraviene los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público, sino que resulta especialmente sangrante en un momento como el actual, en el que estamos viendo pues las dificultades que tienen las personas que están en las bolsas de interinos para acceder a un puesto de trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor de Manuel. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora del Pozo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, consejera. Buenos días a todos los compañeros presentes en la comisión. Mire, señora consejera, le agradecemos todos, yo creo, aquí en la comisión sus explicaciones, pero la verdad es que hubiera sido deseable que el Partido Socialista y Ciudadanos hubieran permitido que hubiera comparecido la delegada provincial, en este caso, que es la responsable directa de lo que está ocurriendo precisamente en el Polígono Sur con estas contrataciones. Mire usted, señora consejera, nadie pone en duda el plan educativo o el plan del comisionado del Polígono Sur. Es necesario, es una figura que está ahí, está funcionando bien. Nadie lo pone en duda, señora consejera. Hoy, la verdad, estoy un poco sorprendida porque nos da una tercera versión, una versión diferente a la que usted dio el otro día cuando yo le pregunté en la pregunta oral que mantuvimos aquí. En aquella ocasión me hablaba de designación por designación, libre designación. La verdad es que yo no acabé muy bien de entender. Hablaba de libre designación o por designación. No conozco bien la segunda figura, esa de por designación. Eso que dice usted de que hay 4 puestos al margen, ¿no? Que van por otro camino, por el comisionado. Y usted, eso, como ahora le diré, eso no lo contempla el plan, ni lo cubre el plan, ni tiene ningún paraguas bajo el plan, señora consejera. Y la verdad es que más que profundizo en este tema, pues más me sorprendo, ¿no? El otro día se lo dije, ¿no? Y usted no lo desmintió, más bien lo contrario, lo confirmó. Nos habló, efectivamente, de esos 4 puestos de libre designación o de designación, como quiera llamarlo, en el marco de ese plan que llevaban trabajando desde el año 2005. Un total de 14 nombramientos, si no me equivoco. Entre otras cuestiones, usted dijo que no son puestos específicos, que son de libre designación de la delegada provincial, que no es el inspector el que lo adjudica. Por supuesto, eso lo teníamos claro. Faltaría más que fuera el propio inspector el que lo adjudicara, teniendo en cuenta quién es precisamente una de las adjudicatarias, que es una señora que seguro que es una magnífica profesional, pero que creo que está licenciada en comunicación social, que no tiene nada, o comunicación audiovisual, no tiene nada que ver con la educación esta señora, ni es interina, ni es funcionaria, nada de nada, y está trabajando allí como docente. Mire, señora consejera, esta vía que usted plantea, es que no está recogido en ningún sitio, pero es que tampoco está recogida en el plan. Y como no tiene cobertura en el plan, ustedes lo retuercen para meter esta figura, porque no está recogida. Mire, ustedes dicen, y esto es interno, de la delegación,
La incorporación de estos componentes al equipo educativo del Polígono Sur no se realiza por convocatorias de concurrencia competitiva, puestos específicos u otras ofertas públicas, sino que son designados en base a perfiles profesionales procedentes de los distintos niveles educativos y que, con experiencia en el trabajo socioeducativo, faciliten el desarrollo del plan educativo de zona al que estamos obligados las distintas administraciones. Reconocen que no van por concurso. Se incorporaron desde el año 2004-2005, lo que usted ha dicho, al equipo de la comisionada 4 adscritos docentes dependientes orgánicamente de esta delegación territorial de Sevilla y funcionalmente coordinados a través del plan educativo, pero dependientes de la delegación. Y lo justifican en base a una de las líneas del plan educativo, la 122, como apoyo al proceso de trabajo se constituye un equipo de profesionales de las diferentes etapas educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo apoyan en la 1.22, que no lo digo yo, que lo dicen ustedes. Pero es que, señora consejera, la 1.22 es una de las fundaciones teóricas del plan educativo. Está dentro de las fundamentaciones teóricas del plan. Y esto luego tiene que casar con lo que ponen ustedes posteriormente, que son los requisitos para que se incorpore cualquier docente. Y es que esto lo han escrito ustedes, no lo he escrito yo, señora consejera. Y usted se va un poquito más adelante y se va al programa de optimización, dotación, mejora y mantenimiento de infraestructura y equipamiento de los centros educativos, se va efectivamente al 3.2, al instrumento de estabilidad de las plantillas, y aquí pone cómo tiene que incorporarse cualquier docente que trabaje en el Polígono Sur. Cualquier docente, señora consejera. Los procesos educativos son complejos, como usted ha dicho, en esta zona. La publicación de la convocatoria para la provisión de vacantes de determinados puestos docentes específicos para el Polígono Sur se regulará por resolución de la Delegación Provincial de Sevilla, en virtud de las competencias que tiene esta delegación por el Decreto 271/1983 y en virtud de la resolución también suya de 27 de mayo de 2005. Por la que se dictan las instrucciones oportunas. Pero es que, además, en el BOJA llegan a más, porque también lo someten, efectivamente, a la regulación de la orden de 24 de mayo de 2011. Como digo, cualquier nombramiento de docente en esta zona. Por tanto, señora consejera, esto es lo que dice el convenio, esto es lo que dice el plan. Esto es lo que dice el plan. Y es que no puede existir ningún convenio que diga lo contrario. Por eso no lo dice. Porque es que un convenio no puede estar por encima de un decreto ni por encima de una orden. Más bien, tiene que ajustarse a la normativa. Por tanto, es que ni lo dice el plan, ni lo puede decir el convenio. Y si lo dice el convenio o algún convenio que yo no tenga y usted sí tenga, es ilegal. Y usted lo sabe exactamente igual que lo sé yo. La normativa es clarísima, ya lo hemos dicho. Y no existen otras vías excepcionales, señora consejera. Por cierto, claro, ya que como no sé, usted está defendiendo aquí una vía de acceso que yo no la comparto, claro, es que no hay ninguna resolución. Esta señora, pues es que no hay ninguna resolución, ni el pasado año, ni la de este ofertaba vacante alguna en el Polígono Sur. Es que claro, es que esto no hay quien lo entienda, señora consejera, es que no hay quien lo entienda. Y si es grave todo esto, pues claro, mucho más grave es que una de las beneficiarias pues sea precisamente la hija del inspector jefe de la delegación. Es que esto está muy feo, señora consejera. Es que de verdad, es que está muy feo. Es que yo le agradezco su comparecencia y sus explicaciones, pero es que no hay por dónde cogerlo, señora consejera, de verdad. Entonces, yo, en fin, veremos a ver cómo acaba esta historia, porque desde luego yo no sé ya si esto sobrepasa el ámbito de las infracciones administrativas. Estos nombramientos pueden ser singulares, diferentes, específicos, porque es que es una zona especialmente complicada, que yo la conozco, porque está precisamente donde yo vivo. Señora consejera, concluya, por favor. Pero, hombre, aquí no cabe la libre designación ni nada que se le parezca. Son docentes y tienen que irse a sus procedimientos reglados. Mire, y termino ya, señor presidente. Este asunto, señora consejera, y yo la respeto muchísimo, y lo sabe, se ha cosido probablemente a espaldas de su consejería. Yo estoy convencida de que usted no era consciente de lo que estaba pasando en este asunto. Estoy convencida. Porque, señora consejera, ¿a usted alguien le ha explicado quién o qué servicio firmó el nombramiento de esta señora? Va a tener un segundo turno, le ruego que acabe, por favor.
una última pregunta. ¿Por qué la Dirección General de Recursos Humanos no tenía constancia de que esta persona ocupara ningún puesto en los centros educativos del Polígono Sur? ¿O qué puesto solicitó esta persona y dónde está su resolución? ¿Alguien le ha explicado a usted eso, señora consejera? Pues precisamente esas son las cuestiones que queríamos saber y por eso habíamos pedido la comparecencia de la delegada provincial. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora del Pozo. Turno ahora de los grupos no proponentes. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Escrivá. Señora consejera, Ciudadanos, como usted ya sabe, está en contra de las contrataciones que no estén realizadas mediante un proceso transparente y público. Y ustedes se comprometieron, al firmar el acuerdo de investidura, a limitar los cargos de libre designación a nivel 30. Durante años han realizado varias contrataciones de forma directa. Usted ha reconocido en la provincia de Sevilla que se contrataban como puestos de libre designación hasta 4 personas al año. Estos puestos de libre designación estaban perfectamente definidos y regulados en la administración pública. Pero estos puestos solo se pueden conceder a funcionarios. Y este no es el caso de un familiar del inspector jefe de Sevilla. Este familiar fue contratado este año para una plaza docente especial. No sabemos si es específica o no, pero para una plaza docente. Con esta contratación no se ha tenido en cuenta, por un lado, el pacto por contratar de forma directa por debajo del nivel 30, sino también la regulación autonómica, porque es que esta persona en el momento de contratación no era funcionaria. Señorías, las personas contratadas por esta forma directa tienen que ser funcionarias. Por ello, Ciudadanos registró una comparecencia para tratar este caso concreto el 20 de junio, pero desgraciadamente, días después, nos enteramos que esta práctica está extendida y que hay más casos donde el procedimiento de contratación no está totalmente claro, parece que no es el adecuado. Señora consejera, los puestos de libre designación están limitados a ciertos cargos y los específicos, como ya se ha dicho aquí, tienen un concurso en el que pueden participar solo funcionarios interinos. Estos puestos específicos no solo existen en los centros de Polígono Sur, sino también en otros centros situados en zonas de riesgo de exclusión social o con niños de necesidades educativas singulares de la comunidad autónoma. Con lo que nos gustaría conocer cuántos puestos docentes de estas características hay y cuál ha sido el procedimiento para la asignación de cada uno de ellos. Es decir, señora consejera, desde Ciudadanos le pedimos que cambie la forma de contratar y que aclare en los casos en los que ha podido cometer alguna irregularidad. Una vez aclarado, se deben subsanar los errores, porque, bueno, lo primero hay que reconocerlo, pero hay que arreglar lo cometido. Ciudadanos estará vigilante para que se cumpla la normativa y el pacto de investidura y espera que esta consejería actúe de forma responsable y no se repitan más acciones como esta. Por ello, le anuncio que en unos meses solicitaremos información para conocer cómo se han subsanado estos temas. Muchas gracias. Gracias, señora Escrivá. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pachón. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Y, señora consejera, pongamos un poco de sensatez en todo esto. En primer lugar, desde nuestro grupo parlamentario queremos agradecerle su intervención para informar acerca de los criterios de cobertura de puestos específicos en los centros educativos públicos del Polígono Sur de Sevilla. Porque, en definitiva, esa era la comparecencia solicitada tanto por el Grupo Podemos como por el Grupo del Partido Popular. Y tenemos que destacar también desde nuestro grupo que una comparecencia con un texto calcado. No sabíamos que ya se ponen de acuerdo incluso para presentar las comparecencias en sede parlamentaria. Como le decía, señora consejera, usted ha ido un poco más allá en sus explicaciones, porque se temía muy mucho que la comparecencia no iba a ir en torno a cómo finalmente iba en esa parte expositiva. Ha quedado evidente que la finalidad de ambos grupos, una vez más, ha sido la de sembrar dudas e incertidumbres en la Administración Pública andaluza. En este caso, sembrar dudas e incertidumbres en la Consejería de Educación que usted pivota y, más concretamente, en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla. Señorías de Podemos y del Partido Popular, aunque ustedes no lo crean, están creando interrogantes con respuestas infundadas que lo que hacen es un flaco favor a nuestro sistema educativo. Están llegando a desprestigiar, aunque así no lo piensen, ante la ciudadanía, la importante tarea que vienen desarrollando más de 300 profesionales que forman parte del tejido educativo del Polígono Sur.
Un trabajo, señorías, que no pueden olvidar que es de un gran calado social y que además viene encuadrado dentro del Plan Educativo de Zona, como ya se ha dicho, con anterioridad, junto con la supervisión del comisionado del Polígono Sur. Y es que, señorías del Partido Popular y de Podemos, si realmente querían clarificar una situación como es la que han traído aquí en esta comparecencia encubierta, en esta comparecencia opaca, podían haberla solicitado a la propia delegación territorial. La delegación territorial está ahí para resolverle sus dudas y, entre otros casos que ustedes les plantean, saben que están ahí. Muy por el contrario, saben lo que han hecho. Han pedido incluso el cese de la propia delegada territorial. Y a tenor de lo ocurrido, nuestro grupo no tiene por más que pensar que el fin de todo esto no es realmente conocer, no es realmente saber, sino el de, una vez más, el de contaminar a la Administración andaluza, al Gobierno andaluz. Y así sí que no se hacen instituciones ni más transparentes ni más cercanas a la ciudadanía. Todo lo contrario. Lo que estamos creando es un malestar y unas incertidumbres innecesarias que lo que hacen, en definitiva, es afear nuestros servicios públicos. El motivo de sus dudas, señorías, se lo ha explicado con anterioridad perfectamente la consejera, aunque la señora del Pozo ponga en cuestión las argumentaciones que la propia consejera ha dado en esta mañana. Pues el motivo de sus dudas es un personal docente designado por la Delegación Territorial para la coordinación y el seguimiento del Plan Educativo del Polígono Sur. Les repito, puestos designados amparados legalmente por el artículo 17 de la Ley de Educación de Andalucía, sobre adscripción de personal docente a la Administración educativa. Se queda sin tiempo, vaya concluyendo. Termino enseguida, señor presidente. Gracias. Señora consejera, nuestro grupo sí quiere trasladarle en esta mañana nuestra total confianza y tranquilidad hacia la consejería que usted ostenta y así también a la propia Delegación Territorial de Educación. Porque somos conscientes de que cualquier hecho se va a tratar como se hace en todo, sin medias tintas y buscando siempre la verdad. Y permítame, señor presidente, medio segundo. Simplemente decirles a sus señorías del Partido Popular y de Podemos que sí, que es verdad, que tenemos que ser transparentes, que tenemos que ser críticos y vehementes, pero yo les pido que también lo sean con los suyos de la misma forma que lo son con el resto. Ninguno de nosotros tenemos que tener doble vara de medir, ninguno, pero sí les digo que tienen una costumbre muy malsana, porque intenta ver la paja en el ojo ajeno cuando lo que intentan es disimular la viga en el propio. Y les digo más, señores del Partido Popular y de Podemos, aplíquense ese refrán tan popular de nuestro refranero. Consejos vendo, pero para mí no tengo. Muchas gracias. Gracias, señora Pachón. Turno ahora para la señora consejera. Gracias, presidente. Señoría, pido seriedad y efectivamente rigor, porque es lo que se merece la ciudadanía y, desde luego, cuando se habla en sede parlamentaria. En mi primera intervención les he trasladado la información de la que dispongo y les he detallado el marco legal en el que se fundamentan los 4 puestos de apoyo al Polígono Sur, que se designan desde la delegación, desde que se creó precisamente el plan integral para dicha barriada sevillana. Aquí tengo el nombramiento, no se equivoque, designación. Este es el nombramiento que tengo y sí que quería que lo sepa. Porque este nombramiento lo he podido sacar siguiendo el sistema o utilizando el sistema de información de gestión integrada de los recursos humanos de la Junta de Andalucía. Y, por lo tanto, ahí es donde he podido comprobar que era designación. No otra cosa, sino designación. También he definido cuáles eran las funciones que ocupan, que no son las típicas docentes, sino funciones de coordinación. Y yo creo que las he explicado todo lo mejor que he podido. Es verdad que en la LEA, en su artículo 17, como ya les he comentado en mi primera intervención, está previsto que este tipo de nombramientos y que de esa manera se han hecho los 4 nombramientos del Polígono Sur. Les indico además, en relación con la profesional referida, que efectivamente se produjo una anomalía en la contabilización del periodo de tiempo de servicio que tenía esta persona, pero que desde la Administración se intervino y se subsanó después de las alegaciones presentadas por una tercera persona.
Desde la Administración también se intervino cuando esta persona, cuyo nombramiento se pone en cuestión, se interpuso un recurso al sentirse perjudicada por una mala información que se le había ofrecido desde la delegación territorial, y dicho recurso se resolvió parcialmente a favor de ella, de la recurrente, de la profesional a la que estamos haciendo referencia. No obstante, ante la duda generada en relación a este asunto, debido a los componentes de parentesco de la profesional aludida con uno de los jefes de servicio de la delegación y al tipo de puesto que ocupa, les anuncio que he procedido a la apertura de una información reservada conforme al Real Decreto 33.1986 de 10 de enero que regula el régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado. Así lo ha ordenado la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería, para que no quede la más mínima duda sobre si lo que se ha hecho en relación a este caso concreto ha cumplido o no con lo que establecen las normas y el procedimiento administrativo. Serán las conclusiones de este procedimiento las que determinen el camino a seguir. He considerado oportuno que se revise todo el expediente al detalle, de manera que no quede el menor resquicio de duda de que todos los pasos que se han dado por los sujetos intervinientes han sido los correctos. Señoría, no estoy aquí para responder a conjeturas, estoy aquí para dar respuestas a los problemas y a las necesidades educativas de los andaluces y andaluzas. Y, por supuesto, para dar respuesta a los miembros de esta comisión en su función de control al Gobierno. Créanme que soy la primera interesada en que todo quede meridianamente cristalino. Y si hay alguna cosa que se ha hecho mal, pues habrá que revisarla y cambiarla. De eso no les quepa la menor duda, pero creo que lo prudente ahora es no prejuzgar a nadie, señorías. Ya me han escuchado en muchas ocasiones mencionar con cierto asombro las dimensiones de nuestro sistema. Es evidentemente enorme. Y en el seno de este vasto sistema, los procesos para la provisión de recursos humanos pueden llegar a resultar complejos, pero se llevan adelante con rigor, con solvencia y respeto a las normas, señoría. Otra cosa es que pudieran existir casos muy puntuales donde las cosas no se hayan hecho igual de bien. Y esos casos, por supuesto, no solamente me preocupan, sino que me ocupan. Desde la Consejería, ahora y siempre, será necesario tomar las medidas que sean necesarias. Y lo vamos a hacer dando los pasos oportunos para aclarar todo aquello que sea necesario. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno ahora para el Grupo Podemos. Tiene la palabra el señor de Manuel. Dispone de 3 minutos. Sí. Muy brevemente, recurrir al viejo truco de decir que esto es siempre, pues, el resultado de confabulaciones conjuntas del Podemos con el Partido Popular, pues por muy socorrido que sea como recurso, no deja de ser, pues es un viejo truco que ya cada vez cuela menos, sobre todo cuando aquí, si hay que hablar de acuerdos con trascendencia en temas como los que estamos hablando esta mañana y siempre salen a colación, como los recortes, el acuerdo que tuvo trascendencia, del que vienen todos los recortes que se están sufriendo en educación, que no vienen solo del Gobierno de Madrid, tiene que ver directísimamente con la reforma del artículo 135 de la Constitución. Y ahí no estaba Podemos con el Partido Popular, ahí estaba el Partido Socialista con el Partido Popular diciendo que lo primero que había que hacer era atender los requisitos y los intereses de la banca antes que la educación, la sanidad o nuestras pensiones. Esa es la auténtica pinza y de esos polvos vienen estos lodos. Aquí estamos hablando de algo muy grave sobre lo que no tenemos aún las explicaciones adecuadas. Y acabamos de saber que
El sindicato Ustea, que también debe estar en esa confabulación con el Partido Popular y con Podemos, ha pedido esta misma mañana en una nota de prensa el cese de los responsables de este nombramiento. Es algo muy serio, y no se puede decir aquí simplemente que que cada X tiempo pues se producen nombramientos por designación de personas que no son funcionarias, o por lo menos en este caso no lo es, y sin estar relacionado con ningún concurso de méritos ni con ningún procedimiento administrativo de los que establece la Administración. Es decir, aquí creo que es el momento de pedir que se depuren responsabilidades y hacerlo muy seriamente. Y ya que la portavoz socialista acababa con un refrán, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de este caso y la relación de parentesco, pues podríamos acabar con otro dicho, ¿no? Y es que no solo hay que ser honrado, sino que también hay que parecerlo. Y en este caso, desde luego, pues ese parentesco resulta muy sospechoso y es motivo de preocupación para cualquier persona que se acerque a ello con un mínimo de criterios de equidad en el acceso a la función pública, al empleo público y de igualdad, de respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Manuel. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora del Pozo. Sí, gracias, señor presidente. Y nuevamente, muchas gracias, señora consejera, por sus explicaciones. Mire, y antes de entrar, nosotros no estamos sembrando, se lo digo también a la compañera del Grupo Socialista, nosotros no estamos sembrando ninguna duda. La duda está dentro de la delegación provincial y la tienen ustedes. Nosotros no estamos sembrando ninguna duda. La tienen ustedes y, además, mucha dentro de la delegación provincial. A nosotros nos hubiera encantado poder debatir con la delegada provincial y ustedes no lo han permitido. No lo han permitido. Es que nos dicen que nos dirijamos a la delegación territorial, pero si es que no lo han permitido, votaron que no cuando pedimos esa comparecencia, que la pedimos a ella, no a la señora consejera. En tercer lugar, aquí estos argumentos ya es que ustedes están, que si Podemos, que si la pinza, que si no sé qué, o sea, déjense ya de historia, de verdad, que aquí, cuando se viene a trabajar a la comisión, hay que estar con el sentido común y hay que estar con lo que sea mejor para los ciudadanos y con la transparencia. Y esos son los objetivos que se deben de perseguir. Así que déjense de ese tipo de argumentos. Señora consejera, usted habla de personal designado en base al artículo 17 de la LEA, adscripción de personal docente a la Administración educativa. Muy bien, perfecto. Pero es que ese artículo tiene un segundo apartado que dice que tiene que desarrollarse y ajustarse a su desarrollo reglamentario. Y los reglamentos están en vigor. Señora consejera, en el cuerpo docente, en el mundo docente, solo hay dos fórmulas. Me parece muy bien que sean de designación, como usted dice, del artículo 17, pero aunque sean del artículo 17, o es por libre designación o es por concurso. Yo no conozco otra, señora consejera. Y en ambos casos, tiene que ser con concurrencia competitiva. Yo es que no conozco otra, de verdad. Y yo he estudiado Derecho, señora consejera. Es que yo no conozco otra fórmula que no sea esa. Me parece bien que haya abierto un procedimiento de información reservada para enterarse bien de lo que ocurre y a ver si aclara también que no esté ocurriendo en otras provincias. Designación. Efectivamente, es que tampoco son de libre designación. No lo pueden ser, porque los puestos de libre designación tienen que cumplir lo que dice el artículo 80 de la Ley 7 de 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. Y estos puestos de libre designación, precisamente por el componente discrecional que tienen, solo se pueden cubrir este sistema, ¿no? Cubrir con este sistema los puestos que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo, en las RPT, señora consejera. Por tanto, solo por los funcionarios de carrera. La figura de la libre designación es, además, excepcional, como usted sabe, señora consejera. Pero es que además, tiene que hacerse previa convocatoria pública también, señora consejera, también la libre designación. Y en este caso, ni RPT, ni funcionarios de carrera, ni tampoco convocatoria pública. Acabo, señor presidente. Me habla usted que están recogidos en un convenio.
Pero los convenios también tienen que cumplir la normativa. Usted tiene un convenio. Mire, con Justicia tiene un convenio, donde en su apartado B se indica textualmente que la selección de este profesorado pertenecerá al cuerpo de maestros y se realizará mediante convocatoria pública. Y es un convenio similar con Justicia, en este caso, para atención educativa a menores en conflicto, también un tema delicadísimo. Y el convenio está sujeto a la normativa. ¿Por qué en este caso no, señora consejera? ¿Por qué no? Por otro lado... Señora del Pozo, no me engañe, si dice que va a terminar, termine. Termino. Bueno, señora consejera, ni libre designación ni por designación, porque no existe ese procedimiento, por lo menos yo no lo encuentro en la normativa. Y, señora consejera, yo lo que sí quiero decirle, a mí no me queda claro. En la pasada intervención que tuvo usted en la comisión de la semana pasada, nos dijo que eran designación, que no quedó claro, y hoy tampoco sigue sin quedar claro. Yo encuentro que no es un procedimiento que está ajustado a la normativa y, desde luego, me parece gravísimo lo que está ocurriendo, y me parece bien que abra una investigación y que se aclaren todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Gracias, señora del Pozo. Concluye este debate la señora consejera. Gracias, presidente. Señoría, me remito a lo que he comentado anteriormente. Insisto en que si se ha hecho algo mal en este caso, por el cual usted se ha interesado, o ustedes se han interesado, se conocerán y se actuará conforme a lo que determine el procedimiento administrativo y, en su caso, el disciplinario. No les quepa la menor duda. Esa es lo que yo pretendo. Por eso abro la información reservada, esa que he ordenado, y cuando me ofrezcan las conclusiones y nos indiquen el camino a seguir, seré extremadamente escrupulosa. Y, por lo tanto, seguiré el camino que me indique. Pero por eso quiero que seamos todos respetuosos con las personas, mientras no se demuestre que se ha actuado de forma no correcta. La Administración tiene la obligación de ser garantista en relación a todas las partes. Soy la primera interesada en despejar cualquier tipo de duda que pueda haber en relación a la provisión de este y de cualquier puesto de personal que afecte a la consejería. Y si hay dudas, aclárense. Claro que sí, señorías, claro que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra mano. La transparencia, de verdad, es un compromiso de este Gobierno, señorías. Y quiero subrayar que voy a comparecer en este Parlamento cada vez que sea necesario, porque es la ciudadanía a la que me debo y, por supuesto, al control de esta comisión. No quiero terminar sin manifestar que es de justicia reconocer que la educación en Andalucía funciona y genera, como en el caso al que nos estamos refiriendo, concreto del Polígono Sur, igualdad de oportunidades. Y tenemos que estar orgullosos de que cuando vemos zonas especiales actuamos también de manera rápida y especial. Por eso creo en el funcionamiento del sistema, creo en las personas que trabajan para la educación en Andalucía. Y si hay alguna cosa que no funcione, no duden que la enmendaremos, la pondremos en su lugar correcto. Muchas gracias.